Todo es posible para el que cree en el Señor, en Cristo. Lo demás es añadidura. Lo demás viene, si tiene que venir. Y si no, no viene. Porque Dios es Dios, Él es soberano. Él nos da, Él nos quita. Bendito sea el nombre de Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos ahí donde están, por favor, saquen sus Biblias, sus celulares. Vamos a leer una porción de la palabra para empezar este culto de una manera diferente. Por favor, abrimos la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Si ya lo tienen, por favor, decimos amén. Amén. La palabra del Señor dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Vamos a orar, por favor. Incline su rostro en reverencia a la palabra y háblele a Dios en su mente y en su corazón. Padre, le damos las gracias en esta mañana una vez más. Gracias por traernos a esta casa. Padre, sabemos que no es el lugar, sabemos que eres tú, donde nos encontremos. Pero a ti te ha placido, Señor, que esta mañana nos congreguemos juntos como hermanos para escuchar tu palabra y aprendamos, Señor, el mensaje de este día. Fortalécenos, Señor. Hazte fuerte en nuestras debilidades, Señor. Por favor, que esta mañana podamos entender, Señor, lo que tú quieras hablarnos de manera diferente. Tú no eres el mismo, Señor, de cada día. Tú eres diferente cada día, pero eres el mismo en esencia. Gracias, Padre. Por favor, habla a nuestros corazones. Te necesitamos, Padre, porque el tiempo es difícil y no nos damos cuenta. Gracias por tu palabra, Señor. Y por favor, apresura la llegada de nuestros hermanos que están viniendo, Señor. Guárdalos, líbralos de todo mal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Amén. Esta lectura que hicimos no es nada grato. No es nada grato porque vemos características de algunos discípulos que no son agradables para nada. A veces nosotros, o no a veces, muchas veces, esperamos recibir, pero no nos gusta dar. Nos gusta que nos den regalos y no nos gusta alistar algo para un prójimo. No, porque así es el ser humano. La naturaleza es así. Pero para eso vino Dios en Cristo Jesús. Mandó a su Hijo para cambiarnos, para que nosotros recibamos de su Espíritu, y esa esencia misma del Padre, del Hijo y del Espíritu está en nosotros, porque somos hijos por medio de Jesucristo. El título de este mensaje
viene, como dice, ¿de qué espíritu eres? Si nos hacemos la pregunta a nosotros mismos, ¿de qué espíritu somos? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? Porque a veces nuestra actitud refleja otra cosa. Venimos a la congregación, nos hemos bautizado, estamos hablando en lenguas y y muchas cosas más, pero de repente pasa algo como estos dos discípulos y nos desfasamos y sale nuestra naturaleza. En esa porción de la palabra dice que se estaban alistando para ir a un lugar, estos discípulos y el maestro y los demás también. Y el maestro dice que los envía, dice, a preparar un lugar. ¿Dónde? A Samaria. ¿Qué era Samaria? Era un lugar que no era muy grato para el judío. No era grato. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y la Biblia lo dice y lo vamos a leer más adelante. Pero cuando llegan, dice la palabra de Dios en el verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Dice el 53, mas no le recibieron. ¿Quiénes? La gente de esa aldea. No los recibieron. Dice, porque su aspecto era como de ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, ¿cuál era la idea? Vamos a Jerusalén, pero nos vamos a quedar un momento en Samaria, vamos a descansar. Y los de Samaria dijeron, no, estos no se van a quedar aquí porque su aspecto es como de ir a Jerusalén. Pero entonces que les atiendan los de Jerusalén. Si no se van a quedar aquí, ¿para qué? Y dice que no les recibieron. Yo les pido por favor que todo lo que se comparte esta mañana hagamos funcionar nuestra mente. Y tal vez estamos en ese papel nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que llegaron, no les recibieron. Pero no les dijeron así, no les dijeron, no, váyanse nomás, no, porque el ser humano tiene lo suyo. La Biblia no lo dice. Pero cuando no recibes a alguien, tal vez salieron insultos, tal vez salieron malas palabras, actitudes distintas. No lo sé. Pero no los recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Dice el verso 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, wow, Jesús no dijo nada. Jesús estaba ahí, escuchando. El maestro actúa de esa manera. Él hace las cosas cuando ve conveniente. Y cuando no, está ahí. No quiere decir que no está. Está ahí, su presencia está ahí. Pero ve cómo pasan las cosas. Y permitió que estos dos discípulos hablen. Y dice, verso 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿qué dice? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuman? Wow, qué discípulos, ¿no? Ni siquiera, Señor, los vamos a reprender. Señor, estamos aquí para sacar cara por ti, por todos. No nos están recibiendo, Señor, pero vamos a ir a poner orden. Pero estos no, estos sobrepasaron los límites. Eran muy osados. Incluso a estos hermanos, porque eran hermanos Jacobo y Juan, se les daba un sobrenombre. Boanerges, decía el Señor, hijos del trueno. Por su carácter, por su forma de ser, tal vez eran impulsivos y por esa razón hijos del trueno. Y eran así. Pero el problema es que estaban con el maestro. Entonces esas características tenían que cambiar. Pero no fue así.
Listo, osados estos hombres. Y no solamente dijeron: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Sino que añadieron algo más. Dice: y que los consuman. Wow, entonces, ¿cómo estaría el corazón de estos dos discípulos? Con venganza, ¿cierto? A tal punto de decir: Señor, que los consume el fuego, que no existan del mapa. Deshácelos, Señor. Pero no le decían: Señor, haz descender fuego del cielo. No, les decía: Señor, permítenos que hagamos descender fuego del cielo nosotros. A veces nos tomamos esos privilegios de querer tomar el papel de Dios y hacer lo que Dios debe hacer. Y nosotros le decimos: Señor, tú haz nuestro trabajo y nosotros el tuyo. ¿En qué aspecto? En que a veces nosotros nos ponemos como jueces, juzgamos. No, mira, está mal. Mira, está en pecado. No se va a levantar. No, ya ha vuelto al mundo. No. Y empezamos a maldecir. Los empezamos a destruir hasta que se consuman de alguna manera. Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de siervos, de hijos de Dios, de discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Listo, estas personas hablaron, sacaron lo que tenían en su corazón, lo dijeron al maestro. No se equivocaron, lo dijeron al maestro. Pero imagínense, Jesús ahí, los discípulos y otros más. Si alguien saca cara por otra persona, ¿cómo se siente usted? Halagado, ¿cierto? Si alguien saca cara por mí, voy a un lugar, me tratan mal y alguien saca cara por mí, yo me voy a sentir respaldado. Yo me voy a sentir seguro. Jesús debería haberse sentido respaldado. Mis discípulos me están defendiendo. Están sacando cara por mí. Qué actitud tan valiente. Sí, hay que destruirlos porque no nos han recibido. Pero Jesús no piensa como nosotros. No piensa así. Su respuesta era diferente. Él les dice así. Verso 55. Jesús escuchó hasta ahí. En el 55 dice: entonces, volviéndose él, ¿quién? Jesús se volvió a los discípulos y les dijo, dice, volviéndose a él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Wow. Los discípulos pensaban que estaban haciendo bien. Estoy sacando cara por el Señor. ¿Por qué no nos quieren recibir? No, eso no es posible. Pero cuando escuchan al maestro y el maestro los reprende de paso y les dicen: ustedes no saben de qué espíritu son. No saben. Y no era algo leve, no era: ay, ven Jacob, Juan, mira, ustedes no saben de qué espíritu son. No, dice que los reprendió, los riñó, les trató. Jesús también se iraba, renegaba. ¿Se acuerdan esa imagen cuando entraba al templo? Dice que vio ahí como un mercado. Empezaban a vender cosas, a cambiar cosas por dinero. Todo era un mercado. Y el Señor entró y dice que ¡pum, pum, pum! Lo deshizo. Se enfureció y les dice: esta casa de Dios, es casa de oración y ustedes lo han vuelto mercado. Y dice que empezaba a lanzar las cosas. Se molestaba. Jesús no era tan tranquilito como a veces pensamos. No, hermanos, Jesús también tiene lo suyo. Entonces les reprende y les dice eso: ¿ustedes de qué espíritu sois? ¿No saben? Y de ahí viene el título del mensaje: ¿de qué espíritu somos? Porque Jesús les dice lo siguiente. Le dice: porque el Hijo del Hombre
no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús no hizo nada con esa aldea. No les dijo: ustedes son malos, ustedes se van a ir al infierno, ustedes son hijos de tal, de cual. No. Jesús a los que reprendió fueron a sus discípulos, porque eran sus discípulos. Los samaritanos no. Ellos pensaban como querían, ellos hacían como querían, su problema. Pero Jesús reprendió a los discípulos. Dice: el Padre al Hijo que ama lo disciplina, ¿cierto? Y ahí podemos ver el amor de Jesús hacia sus discípulos. Cuando yo leí esta porción de la palabra, decía: Señor, déjanos o permítenos hacer descender fuego del cielo como Elías. ¿Qué imagen se viene a su mente? Ahí en el monte Carmelo, cuando Elías fue y les dijo: a ver, Acab, reúne a todos tus sacerdotes y vamos a ver quién es Dios, el que haga arder fuego en los altares. Ese es Dios. Yo pensaba que era de ahí que venía esta porción de la palabra, e indagué y no fue de ahí. Por favor, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1. Yo estoy con mi Biblia. Mi Biblia es también touch. ¿Ve? Y cambia las hojas. Si se corta la energía, esta Biblia no se agota la batería, dura buen tiempo. Entonces también les aconsejo. Y hay en muchos lugares también, ¿no? Eso les digo porque en algún momento, cuando nosotros fuimos a predicar con algunos amigos, llevaron las Biblias y llegamos a un lugar donde no había energía eléctrica. Se acabó la batería y ¿dónde cargamos? Y no había. Porque llegamos a un pueblito por ahí. Pero otros sí teníamos otras Biblias. Ya, entonces no había mucho lío. A veces pasa. Amén. Vamos a leer, por favor, Segunda de Reyes. El siguiente, por favor. Amén. La palabra del Señor dice así: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad ¿a quién? A Baal Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Acab había muerto, entra Ocosías a reinar, pero también eran del pueblo de Dios. Entonces, dice el verso 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo: levántate, sube y entra y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Wow. Una vez que este rey cae, se lastima, tal vez a muchos nos ha pasado cosas así, ¿no? Y de repente, ¿de dónde viene mi socorro? Dice la Biblia: mi socorro viene del Señor, de Jehová de los ejércitos. De ahí viene nuestro socorro. Pero este rey, ¿de dónde venía su socorro? No venía de Dios. Dice que mandó mensajeros a preguntar a otro Dios
si iba a sanar. Y Dios lo sabe todo. Y en ese momento manda al ángel que le habla a Elías, porque alguien tiene que estar ahí físicamente. Y Elías era el del momento. Elías era la clave en ese momento, por su carácter, por todo y porque vivía en ese instante. Listo, va Elías y le dice: di así al rey, pero ve y encuéntrate con esos dos hombres, los mensajeros. Va Elías y se encuentra con los mensajeros y le dice lo que Dios le había dicho. Yo les voy a relatar para no hacerlo largo. Ya lo tienen en sus celulares, lo van a leer. La historia dice que va, se encuentra con los mensajeros y le dice así: el Señor dice que porque no has ido a Dios a consultar y has buscado otro Dios, el Señor va a morir el rey. Wow, los mensajeros escuchan y de repente vuelven. Ya no llegan a ese lugar donde el rey les mandó. Vuelven al rey. Y el rey les ve y les dice: ¿qué están haciendo acá? Yo les he mandado para que vayan a consultar. Wow. Y estos dos les dicen: no, se nos apareció un hombre y nos dijo así. Y nos dijo: ¿acaso no hay Dios en Israel para ir a consultar a otros dioses? Y dice que por ese hecho vas a morir, oh rey. Wow. ¿Qué haría un hombre con poder cuando escucha eso? ¿Se alegraría? Lo correcto como hijo de Dios sería humillarnos, ¿cierto? Como lo hicieron algunos. Pero este no se humilló. Y le dijo a estos dos muchachos, a estas dos personas: ¿y cómo era ese hombre? Ah, no, tenía vestidura de pelo de camello, tenía cinto de cuero. Y el rey dice: ah, es Elías Tisbita. Porque este Elías Tisbita igual había tenido un hecho con su papá, Acab. Era tremendo este Elías. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que manda este rey a un capitán de 50 con 50 hombres y les dice: vayan y tráiganme a Elías acá. La Biblia dice que Elías se encontraba en un lugar, en un monte, en la cima del monte, sentado. Y el rey manda a un capitán con 50 hombres. ¿Y qué pasó? Va el primer capitán y le dice, cuando llega, le dice: varón de Dios, les dice, o le dice a Elías: desciende porque el rey te llama. Y en ese momento Elías lo mira y dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. ¿Y qué creen que pasó? ¿Llovió? Descendió fuego del cielo, consumió a ese capitán y a los 50. Ardieron, se consumieron, ya no existían. Wow, duro, ¿cierto? Duro. Entonces la información llega al rey Ocosías, le dice: Señor, han muerto a los que has mandado, han muerto. ¿Cuál tendría que ser la actitud del rey? Si había muertos, humillarse. No como un rey David: oh, ¿qué he hecho, Señor? Perdón. Pero no. Dice la palabra de Dios que mandó otro capitán, un segundo capitán, con otros 50 hombres. Y les dijo: vayan, tráiganme a Elías, tráiganme. Porque el enojo era grande en este rey. La ira iba creciendo y él ya no podía ver como debería ver, porque su maldad hacía que vea otras cosas. Entonces ordenó y fueron. Ahí cuando la palabra muestra a un capitán y a soldados, yo hacía memoria de cuando uno hace el servicio militar, ¿cierto?
hablando de los varones, o premilitar, no sé. Pero cuando alguien superior, o un general, un coronel, da una orden, un comandante da la orden, todos obedecen. Sea malo o sea bueno, igual obedecen, porque ya ha dado la orden. Estos hombres obedecieron y fueron. Este capitán obedeció y fue con sus 50. La Biblia dice que cuando llegaron nuevamente, Elías estaba en el monte. Y este segundo capitán les dice: varón de Dios, desciende, desciende, porque el rey te llama. Y Elías tisbita, dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, te consuma y consuma tus 50. ¿Y qué creen que pasó? De nuevo descendió fuego del cielo. Murió otro segundo capitán con otros 50. Listo, más muertes. De nuevo se entera el rey. ¿Y qué creen que volvió a ocurrir? El corazón se endureció. Como el faraón, ¿cierto? Se endurece. Entonces el rey dice: bueno, si he perdido 2 capitanes y 100 personas más, ¿qué más me da perder otro capitán también? Mandaré a otro más con sus 50. Y mandó a un tercer capitán con otros 50. Wow. Pero esta vez fue diferente. Fue distinto. La palabra del Señor dice así, en el verso 13, vamos a leer desde el 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, dice la palabra de Dios, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Wow, ¿qué tal esa actitud? Única. ¿Cambió la actitud del rey? No. Pero de este hombre, sí, a diferencia de los 2 que le antecedían. Él obedeció al rey, pero hizo lo correcto. La Biblia dice que fue y se humilló. Subió, dice que estaba delante del profeta y pidió por su vida, rogando. Y no solamente por él, sino también por sus 50. Son características de un líder. ¿Somos líderes? Los varones. ¿Somos líderes en casa? Los que son papás, esposos. ¿Toman esa actitud? ¿O estamos como los 2 primeros capitanes, que va soberbio y de repente las cosas no van bien? La Biblia dice que el Señor resiste al orgulloso y da gracia al humilde, pero de corazón. Porque también podemos fingir ser humildes. El Señor sabe. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió que mueran estos 2 capitanes y estos 100 soldados? O no lo sé, son 100 personas. Porque Dios ya conocía los corazones de estos hombres. Y a la final tenemos que entender la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere. Podemos decir nosotros: Dios es malo, ¿cómo va a permitir que mueran? ¿Qué clase de Dios es ese? A ver, nos pongamos de frente a frente con Dios. Somos nada. Somos nada.
Los que han vivido en lugares calientes o tal vez en nuestros hogares aquí también. Usted, no sé si alguna vez ha hecho esto. Una mosca ahí, ¡pau! Lo mató, ¿cierto? O una hormiga. Listo. ¿Alguna vez ha hecho eso? Es asesino, ¿no? Qué malo que es usted. Malo, malvado, un corazón malo. No, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Y cuánto más Dios puede hacer como Él quiere. Por eso es Dios. Y eso tenemos que entender desde pequeños, desde niños. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño tiene un camino, el cual hay que instruirlos, enseñarles quiénes son. ¿Quiénes son? Por eso la pregunta: ¿de qué espíritu somos? Yo les hago una pregunta: ¿somos ovejas? Yo prefiero ser hijo de Dios. Oveja como ejemplo en la forma como hay que ser. Pero hermanos, yo les pido por favor que creamos que somos hijos de Dios, porque la oveja al final va a parar en la mesa de alguien. Se lo van a comer, ¿no? Y la lanita ahí, el cuero ahí para que se caliente alguien. Pero el hijo va a estar con el Padre. El hijo va a estar allá arriba. Entendamos quiénes somos. Entendamos de qué espíritu somos. Si nuestro Padre es Dios y nosotros por medio de Jesucristo somos hijos de Dios, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Entonces dice la palabra de Dios, volviendo, que la actitud de este capitán fue diferente. Listo, cambió la historia. Pero imagínense que Elías vuelva a decir: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Podía, ¿por qué no? Si ha hecho 2 veces, una tercera más, ¿qué da? Pero dice la palabra del Señor, verso 15: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías diciendo, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Miren, la actitud de ese capitán ha movido la mano de Dios. Porque ¿quién desciende? Dice, ¿quién baja? ¿Quién se acerca? Dice, el ángel del Señor le habla a Elías. Wow. Entonces el humillarnos, el postrarnos, el reconocer nuestra condición, hermanos amados por Dios, hace que se mueva la mano del Señor. De alguna manera. Tal vez Elías decía, no, estos más tienen que morir. Tal vez como esos 2 discípulos, no, que mueran, que se consuman. Pero ya el Señor manda al ángel y le dice, no, alto, ya no. Ahora desciende tú. Y le dice, no tengas miedo de él. Ve, ya. Después él desciende, va delante del rey, se presenta y le dice lo que tenía que decir. Y el rey muere. ¿Cuál es la idea de todo esto? De que a veces nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, a veces se nos sale esa carnalidad que tenemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué podemos cometer errores que pueden afectar a nuestros seres queridos? En Génesis 40, haciendo un paréntesis, habla de José, este hombre de los sueños, ¿cierto? Nos ubicamos. Y él de alguna manera llega a la cárcel. ¿Ya? Llega a la cárcel y en la cárcel llegan 2 hombres. Uno es el copero del rey y el otro es el panadero del rey. Todos porque se había perdido
un objeto del rey y no sabían quién era. Tenían que investigar. Pero mientras tanto, estos dos estaban en la cárcel y hablaron con José. José les interpretó los sueños. A uno le dijo: bueno, el Señor el faraón te va a restituir el lugar, vas a volver a ser copero. Y al otro le decía: vas a morir por sus sueños. Listo. Hasta ahí no hizo nada malo José. Pero cuando habló con el copero, le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. José encomendó ¿a quién? A un hombre. Se encomendó a un hombre. Cuando él buscaba de Dios, siempre buscaba de Dios, y Dios le mostraba su poder, lo utilizaba. Pero en un momento X le dice: ya te he dicho tus sueños, pero cuando estés ahí arriba, acuérdate de mí, por favor. ¿A quién acudió? Al hombre. Al hombre. La Biblia dice que pasaron 2 años más para que José esté en la cárcel. Tal vez tenía que salir antes, no lo sé. Pero se enfocó en un hombre. Y la Biblia dice que este copero después se olvidó de lo que le había dicho. Y a veces así pasa, hermanos. No nos enfoquemos en una persona o en los hombres, porque fallamos. Yo fallo, hermanos, yo fallo. Ustedes también fallan. Hay alguien ahí adelante: ay, el hermano falla. Ay, yo no. Todos fallamos, hermanos, todos. Nadie es justo por la ley, nadie. Por eso viene Cristo a nacer en nosotros. Cristo vive en nosotros. Nosotros no podemos decir: yo vivo por Cristo, porque no vamos a poder llegar lejos. Cristo tiene que vivir en nosotros. En nosotros. Él tiene que. Por eso le decía a Nicodemo: es necesario volver a nacer de nuevo. De nuevo. Y ahora, ¿quién va a nacer? Mi nombre es Hilarión. ¿Va a volver a nacer Hilarión en el mismo cuerpo? Porque si es así, no sirve. Porque van a nacer con las mismas fallas, van a nacer con todos los errores. ¿Quién tiene que volver a nacer? Cristo en nosotros. Cristo tiene que crecer. Hay que alimentar esa parte espiritual. Cristo ya es niño, Cristo ya es joven, ya es maduro. Cristo nace en nosotros, hermanos. Y nosotros, como una semilla, lo decía ayer, si muchos hemos hecho el experimento de poner una pepa de palta en un vaso con agüita. Pasa un tiempo, ¿la pepa sigue igual? No, se abre, se va rompiendo. Y así pasa con la semilla. La semilla no queda ahí, se tiene que romper para lo que esté dentro salga y se muestre. Nosotros, perdónenme la palabra, nos tenemos que romper, deshacer. Hilarión, te tienes que romper. Ya no tienes que estar tú, tiene que salir Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que caminar. ¿Cómo vamos a creer? Por su palabra, orando, ayunando, buscando de Dios. Hermanos, si no hacemos eso, las consecuencias van a venir. Y después podemos decir: Dios es malo. Pero no es así. Todo lo que tenemos es producto de lo que hemos hecho. La Biblia dice: lo que uno siembra, listo, hermanos, estamos cosechando. No le echemos la culpa a Dios. Nada. Otros también siguen sembrando. Al tiempo de la cosecha también siembras. Aprendamos la lección. Uno no va a decir: mi cosecha es mala, si sabe qué es lo que ha sembrado. Si yo sé lo que he sembrado, sé lo que voy a recibir. Pero si no sé lo que he sembrado, lo que venga me va a asustar. Le dice el ángel: no tengas miedo, le dice Elías, desciende.
Elías habló así porque tenía miedo. Estos dos hombres hablaron así porque tenían miedo, inseguridad. Estos dos discípulos estaban con el maestro, pero no entendían muchas cosas. Eran hombres importantes después. Lo estoy simplificando todo porque el tiempo es poco. La Biblia dice que Jacobo murió por la causa, por Cristo. ¿Cómo? En su cama. Jacobo murió decapitado por Herodes. En Hechos lo podemos leer. Ahí en las diapositivas ustedes lo van a tener. Decapitado. Juan, su hermano, fue utilizado hasta el final. Escribió Apocalipsis. Estuvo hasta el final. Sufrió de muchas cosas por amor a Cristo. ¿Se equivocaron? Sí, se equivocaron, pero siguieron adelante. Hermanos, que esta mañana podamos entender quiénes somos en Cristo, de qué espíritu somos, que nuestros hechos determinen quiénes somos. Ayer almorcé con un amigo y su familia. Comimos rico. Había un niño, su sobrino. Habían otras personas más. Terminamos de almorzar. El niño rápido comía. Terminó y dijo: gracias mami, gracias papi, gracias gracias tío. Y yo dije: ¿y qué me va a decir? Como muchos jovencitos ahora ya nos tutean, ¿cierto? Yo dije: ahorita me va a decir gracias Hilarión. Era un niño, 10 años, 11. Cuando me mire, gracias tío, me dice. Y yo le miro y digo: no todo está perdido. Todavía hay familias que están educando de alguna manera. No les digo si mal o bien, pero da gusto escuchar eso. No sé si les ha pasado a ustedes. A veces, hermanos, el sistema nos envuelve y de repente estamos caminando por un lado que no deberíamos caminar, pero seguimos siendo cristianos por la misericordia de Dios. ¿Cuántos jóvenes tutean a sus mayores? ¿Cuántos jóvenes le hablan por su nombre a su papá? Muchos. Hace muchos años hablamos con unos amigos en una comida y comiendo pollos, varios años, y decíamos, la hermana me decía: no me gusta que los menores tuteen a los mayores. Yo le decía: a ver, ¿te gustaría escuchar que le llamen por su nombre a tu papá? No, nunca. Y a veces no es bueno eso, pero ya es normal ahora. Déjenle porque está creciendo, déjenle porque es niño. No, hay que educarlos. Muchas personas dicen: mi hijo está yendo a la congregación para que aprenda de Dios. Hermanos, no es aquí donde tiene que aprender de Dios, es en su casa, con sus papás. Es donde el papá tiene que estar orando, ayunando, buscando de Dios para enseñar a su hijo, para amar a su esposa, y la esposa lo mismo. No es aquí. Aquí venimos a alabar a Dios, a escuchar palabra. Es como ir a la gasolinera y deme 10 litritos y listo, ya tenemos 10 litros de combustible para hasta allá. Pero en la casa es donde nosotros tenemos que tener el tanque lleno. No es solamente aquí, nos equivocamos. A veces pensamos por hacer obras estamos bien. No es así, no es por obras. No es por obras. Es sabiendo quiénes somos, hermanos. Los tiempos se están poniendo difíciles. Es Cristo, es Él. La anterior semana trabajamos aquí lindo, muchos. Terminando me fui y me puse a meditar. El plafonero, un hombre que estaba ahí, un sábado se llenó de muchachos acá. Yo decía: Señor,
Éramos hartos. ¿Alguien le ha predicado a este plafonero? ¿Le ha hablado de Cristo? Había la muchacha, su ayudante. Le hemos hablado, Señor. Tal vez había personas que no eran cristianos, pero como estaban entre nosotros, asumíamos que eran cristianos. A veces, hermanos, estamos como Marta y María. A veces estamos afanados. Y el Señor dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Mientras la otra ha escogido un mejor lugar, escuchar, hacer la voluntad del Padre. Y si alguien le ha hablado de Cristo, gloria a Dios. Pero éramos hartos, podíamos llenar a esa persona, todos por un lado, por el otro, mostrarles ese amor de Dios, donde ya no tenga por dónde escapar y decir: sí, acepto a Cristo, me arrepiento, soy pecador. Pero no pasó. En su misericordia, Dios dará a escuchar palabra de algún otro lado, no lo sé. Yo hice lo que podía con él, pero éramos muchos. Donde vayamos, que nuestra identidad salga en Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso tiene que salir en las universidades, en tu trabajo, donde estés. Aquí es fácil, pero allá. Pero si sabemos que Cristo está a nuestro lado, que su Santo Espíritu está con nosotros, no va a haber temor. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios nos ha amado desde el principio. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Si morimos, ¿qué dice? Si yo vivo para Cristo, yo vivo. Pero si muero, para mí es ganancia. Sea que muera, sea que viva, del Señor soy. A veces decimos: Señor, quiero estar en tu presencia, Señor, quiero estar contigo. Y tenemos miedo a morir. Ay, no, me voy a enfermar. Ay, no, no puedo viajar a tal lugar a predicar porque es peligroso. Ay, no, pero ¿no querías estar con el Señor? No, cosas así. Entonces, resumiendo todo, el Señor nos habla muchas veces, hermanos, de muchas formas, por los siervos que están acá predicando. Pero la salvación es personal. Personal. Yo no voy a esperar que alguien se muera y me lo hable al Señor y yo me vaya. No. Esta semana ha sido muy duro para mí, porque yo tenía planes, proyectos y demás cosas, y nada se dio. En uno de esos días hablé con alguien y me sentí triste. Nada se dio. Yo le decía: Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, oro, ayuno, ¿qué pasa? Pero ¿acaso yo le voy a decir al Señor lo que tiene que hacer? No. Y el Señor no me dijo nada. Quisiera decir como muchos: el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, el Señor no me dijo nada. Pero yo entendí que es un lenguaje de Dios. Si el Señor no les habla, hermanos, es un lenguaje de Dios. Si el Señor les dice algo, es un lenguaje de Dios. Pero ahí está Dios. Dios es Dios. Tengamos en cuenta eso. Nosotros podemos hacer descender fuego del cielo y que los consuma, sí. Pero ¿de qué espíritu somos? ¿Nos gusta recibir bendición de Dios? ¿Te gusta ser exhortado por Dios? A veces eso hace falta para que mejoremos, para que crezcamos en el Señor. Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo Jesús. Que esta mañana nosotros podamos salir con una mente renovada de acá,
Y al que se cree grande, que se haga pequeño porque le conviene. Si se va a ir así grande, bueno, perdió. Porque el Señor dice: el que quiere ser grande, que se haga el más pequeño, el que sirva. Ahora los jovencitos, los niños están acostumbrados a que el mayor les sirva, que una persona de 60, 65 años le sirva al jovencito de 15, de 20. ¿Quién tiene más fuerza? El de 15, pues él debería servir. Pero es al revés. Por favor, si venimos aquí, venimos por Cristo. Todo tiene su lugar, dice. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo. Para terminar, nos ponemos en pie, por favor. Hace varios años viajamos con un grupo de jóvenes en estas fechas a Oruro a predicar. Yo no puedo decir que me han engañado, simplemente que no me han dicho la verdad. A mí me dijeron: hermano, estamos convocando a gente para ir a apoyar a una congregación. Yo pensaba que era como aquí, Primer Amor, qué lindo, vamos, lindo. Y me anoté. Fuimos. Llegado el momento, llegamos a Oruro, a la congregación, y el pastor nos habla. Dijo: llamamos a muchos, dijo, más de 50. Y éramos solamente 6, 5. Los de ahí más, ya eran pocos. La cuestión es que llegamos y el pastor dice: el trabajo que vamos a hacer es ir a predicar al carnaval. Ya ni cómo volver, ¿no? Porque hemos ido por fe, nos han pagado pasaje y ¿cómo volvemos? No podíamos. Yo tenía miedo. Vaya a predicar al carnaval, a ver. Nunca había pensado eso. La cuestión es que este pastor había orado hace muchos meses y dijo: un día nos vamos a ir a orar al cerro. Fuimos todos. Bajamos del cerro fortalecidos. Era Dios. Al día siguiente salimos temprano a predicar a las calles ahí en Oruro. ¿Y cómo? ¿Parlante o algo? No, vamos a gritar. ¡Wow! Gritar. Y en cada esquina va a haber un grupo de 2. Y empezamos a gritar. Venían los borrachos, nos decían: cállense, fuera de aquí, váyanse. Poco más nos arrojan con latas de cerveza, con botellas. Estabas en su lugar, ¿qué vas a hacer? Pero sabíamos con quién estábamos. Ya nos estábamos desanimando. Yo en particular estaba con un hermano, éramos 2. Hasta que viene un borracho y dice: váyanse de aquí, no queremos nada. Y nos insultaba, nos escupía. Decíamos: ya nos va a botar, ahorita nos va a pegar. Seguíamos predicando y este hombre empezaba a llorar y dijo: váyanse, ya no puedo más. Y al final este hombre decía: ayúdenme, ayúdenme. Sacaba, se abría la chamarra y sacaba una botella, otra botella, aquí latas de cerveza. Ya no quiero más esto. Veíamos eso y nos fortalecíamos, pero era pues un montón. Veíamos el respaldo de Dios y eso nos motivaba para hacer cosas. Caminábamos, veíamos jóvenes ahí: amigo, te quiero hablar de Cristo. Nos miraba con su máscara: ay, hermano, yo soy cristiano. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí bailando? No, es que nos aburrimos allá en mi congregación. Aquí venimos a divertirnos. Estás mal. Estás mal. Y le decíamos que no era lo correcto por la palabra. Nos íbamos más allá. También otro grupo: muchachos, Cristo los ama. Somos cristianos. ¿Cómo van a ser cristianos? Y así varios. ¿Pero y por qué se fueron? Para divertirse. No, porque allá no nos divertimos. Por eso venimos. Oramos. Nos fuimos tristes. Oramos. Terminamos al final a una plaza donde hay kermés, mucha comida, y predicamos ahí.
Y vino un grupo de hermanos. Hermanos, Dios los bendiga, sigan así. Amén, hermanos. Nosotros estamos aquí. ¿Dónde? ¿Predicando? No, estamos vendiendo. ¿Pero por qué están vendiendo? Y vendían cerveza, comida y de todo. Es que es el único día que podemos ganarnos. ¿Pero acaso no creen en Dios? ¿De dónde viene su socorro, su ayuda? ¿De dónde? Y a veces actuamos así. No vemos los milagros porque nosotros nos ponemos en lugar de Dios y queremos hacerlos nosotros. Dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Arrepintámonos. Hoy es el tiempo, lo digo por mí, porque lo necesito. Y si yo no les digo esto, me voy a ir incómodo. Jesús empieza su ministerio diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy es lo mismo, hermanos. Convirtámonos al Señor. Volvamos a esas sendas antiguas, a ese primer amor. Dejemos de hacer lo malo, hagamos lo bueno. Respetemos, amemos, ayudemos al anciano, saludemos donde entremos. Hagamos cosas nuevas. Que el nombre de Dios sea glorificado. Pidamos ese Espíritu Santo en esta mañana y que Dios vaya obrando en nosotros, porque Él es el Señor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres Dios. Una vez más te lo decimos, eres Dios. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro creador. Tú eres el que hace llover, el que nos da la luz del sol, el que nos calienta, el que nos da todo. Eres tú. ¿Cómo no buscarte, Señor? Bendice esta casa. Ayúdanos, Señor, que en este lugar se formen hombres y mujeres de bien. No permita, Señor, que nos desviemos. Padre, tal vez como estos dos discípulos, nuestra actitud era incorrecta y tú nos reprendes, Señor, pero danos la capacidad, Padre, de ser sabios y aprender. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que cada uno de mis hermanos y yo, Señor, salgamos de este lugar diferentes, con ese anhelo en nuestro corazón de cambiar para alegrar tu corazón. Padre, bendice a cada hermano, hermana que está aquí, a los que están escuchando este mensaje. Permite, Señor, que volvamos a ti en arrepentimiento. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te cantamos, Señor, porque eres digno. Gracias, bendito Rey. Gracias, porque necesitamos de ti, de tu espíritu, del Consolador. Necesitamos de ti, Padre. Gracias. Gracias, amado Rey.